Y bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a iniciar con el tema de hoy. Ya está conmigo nuestra invitada, ella es la doctora Valeria Taylor, y hoy para compartirnos este tema tan interesante que ya nos lo habían pedido y solicitado, lo que es el ácido úrico y bueno, pues cómo controlarlo. Muchas gracias, Valeria, buenos días. Hola, buenos días, Ruth. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien. Qué bueno, ya, lunes, otra vez a empezar. San lunes. Pues aquí estamos, Valeria. Y bueno, con este tema que es muy controversial para algunos desconocidos, simplemente ya cuando el médico detecta este nivel de ácido úrico elevado, pues bueno, entonces ahora sí a cuidarse, ¿verdad? Pero sí me encantaría que nos explicaras qué es el ácido úrico. Bueno, el ácido úrico es un metabolito final o un producto final del metabolismo de las purinas. Pues a lo mejor la definición no explica mucho. Hay que entender que en nuestro cuerpo se llevan a cabo diferentes procesos. Claro. Y en el metabolismo de las proteínas al final tiene que haber algún tipo de desecho, por llamarlo de alguna manera, o un producto final, y ese es el ácido úrico. Ahora, el ácido úrico no es como tal solo un producto de desecho, sino es una sustancia que tiene una función en el cuerpo. Entonces hay que empezar diciendo que todos tenemos ácido úrico, que es normal tenerlo y que además no es malo. O sea, el ácido úrico tiene sus funciones antioxidantes en el cuerpo. ¿Qué son las funciones antioxidantes? Bueno, pues son aquellas que nos evitan que tengamos enfermedades, ¿no? Todo el tiempo el cuerpo se está de alguna manera regenerando y por eso es que todo el mundo habla de antioxidantes. Son sustancias buenas. Lo escuchamos muy en nuestros días, ¿no? Y toma esto y son antioxidantes, pero qué bueno que nos estás aclarando este punto, Valeria. Entonces nos van a ayudar a prevenir enfermedades. Exacto, porque al final los antioxidantes, digamos que ya vienen en nuestro cuerpo. Muchas veces pensamos que debemos de consumirlos todos por fuera. No, el cuerpo es inteligente, el cuerpo tiene sus propios antioxidantes. Entonces el ácido úrico es uno de ellos, ¿no? Sorpresivamente. Solo que es más conocido el ácido úrico cuando presenta enfermedad, y esto es cuando aumenta. Cuando aumenta en un rango que no es tan saludable, entonces en lugar de ser un antioxidante se convierte en un prooxidante. Es decir, que nos ocasiona muchas enfermedades. Tienes toda la razón. Escuchamos ácido úrico y bueno, pues no sabemos bien ni siquiera la función en el cuerpo. Más bien es cuando ya está elevado, sabemos toda la gama de cosas que puede ocasionar, ¿no? Así es, sí. Pero bien lo dices, entonces tiene una función antioxidante en el cuerpo, es necesario, todos tenemos ácido úrico y bueno, pues ahorita también vamos a hablar un poquito de rangos, ¿no? Pero ya cuando entonces se eleva, puede ser todo lo contrario. Sí, eso es finalmente lo que venimos a platicar aquí, pero sí es importante entender que es normal tenerlo. Como hablábamos antes del colesterol LDL, no es malo tenerlo, solamente el problema es cuando está muy elevado, ¿no? Igual aquí. Así es, entonces bueno, pues indispensable el ácido úrico para muchas de las funciones y decíamos es un producto de desecho del metabolismo de las proteínas, ¿no? O un producto final, pues, porque a lo mejor ahorita que dije desecho no es tan correcto, porque pues no solamente se produce para desecharse, sino que tiene una función, como les decía, de antioxidante, pero es un producto final, vamos a dejarlo así. Así es. Y la forma en la que sale del cuerpo es en la orina, un 75%, y el otro porcentaje, el resto, por las heces. Entonces ya ahorita que empecemos a hablar de algunas enfermedades, ya se empiezan a imaginar que si los riñones no están funcionando, pues el ácido úrico se va a elevar. Porque pues no tiene por dónde salir, ¿no? Definitivamente. Y bueno, la única forma entonces de medir el ácido úrico es en sangre, de darnos cuenta. Bueno, también a veces lo tenemos que medir en orina, cuando ahorita que hablemos de las enfermedades relacionadas con la elevación del ácido úrico, están las piedras. Entonces, cuando estamos investigando si la nefrolitiasis o las piedras en riñones es por causa de ácido úrico, a veces sí pedimos ácido úrico en orina. Pero para fines prácticos, cuando nosotros estamos valorando si un paciente tiene exceso de ácido úrico, es en sangre. Y es una toma, ¿verdad? Debe ser en ayuno. Sí. Un ayuno más o menos prolongadito de 9 a 12 horas también. Es importante comentarlo.
Perfecto, entonces bueno, pues también sería importante en este sentido que todos tomáramos el nivel de ácido úrico. A veces nada más nos vamos como a los muy básicos, ¿no? Una biometría hemática, un examen general de orina y bueno, o una química sanguínea, pero muy limitados los parámetros. Entonces yo creo que sería muy bueno también que nuestros radioescuchas supieran que es importante, como cada cuándo se debería de monitorear. Si no hay problemas, una vez al año es suficiente. Cuando se hagan sus exámenes generales anuales, que es lo que yo siempre les estoy diciendo, que una vez al año se hagan todo, con eso basta, porque la verdad es que el ácido úrico se eleva más que por una mala alimentación, por problemas genéticos. Entonces, si ya saben que en la familia, el abuelo, el tío, el primo, alguien tuvo problemas de ácido úrico, más vale que se revisen, porque ustedes también lo pueden tener elevado. De ahí en más todos lo podemos llegar a elevar, pero ya tanto como presentar una enfermedad grave por ácido úrico, no. Más bien se ocasiona por defectos genéticos en las enzimas, es decir, lo que participa en este metabolismo del ácido úrico. Así pues, el que ya lo trae lo va a presentar o tiene más posibilidades de presentarlo, ¿verdad? Así es, y bueno, pues bien importante esto, Valeria. Regresando de la pausa, quisiera que nos platicaras entonces esas enfermedades que ocasionan y bueno, pues también cómo podemos controlarlo. Así que los invito a que se comuniquen 31 22 11 90, 36 47 18 83 o mándanos también un mensaje vía WhatsApp 33 10 19 07 12. No te vayas, quédate aquí con nosotros, estás en línea. 7 de la mañana con 18 minutos, estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Gracias a todos los que continúan con nosotros. Ya tenemos por aquí saludos, dice muchas gracias por este tema. Yo fui uno de los que lo solicité, así es, Gustavo Cuellar, tú nos lo sugeriste y bueno, pues el día de hoy, qué bueno que lo estás escuchando, que no te perdiste este programa para aprender mucho. Estamos con la doctora Valeria Taylor, ella es endocrinóloga y bueno, pues especialista en todos los trastornos del metabolismo. El día de hoy platicando, como ya les decía, del ácido úrico y cómo controlarlo con nuestra alimentación. Y bueno, antes de la pausa ya decíamos entonces que pues el ácido úrico es importante, es indispensable, tiene funciones en nuestro organismo, pero en exceso pues va a ocasionar muchísimas otras enfermedades que ahorita nos vas a platicar, Valeria. Y bueno, sugerías entonces hacer una prueba al menos una vez al año, es en sangre, con un ayuno de 9 a 12 horas, pero ¿cuáles serían los valores o los límites? Es diferente en hombres y mujeres, pero más o menos se considera óptimo para ambos que sean menos de 5. Excelente. A veces casi nadie lo trae menos de 5, entonces hasta 7 se puede considerar todavía normal. Muy bien. ¿Los hombres manejan más altos los niveles o algo? Sí, sí puede ser más permisivo en hombres. Por ejemplo, un 7.5 en hombres y un 6.5 en mujeres. Perfecto. ¿Qué digo? Eso ya dependiendo del criterio médico, bueno, ustedes son los quienes lo van a interpretar, pero bueno, valdría la pena conocer un poquito acerca de esto. Y ahora sí, pues vámonos entonces a todos los estragos que puede ocasionar esa elevación del ácido úrico. Sí, bueno, a lo mejor cuando escuchan o oyen hablar del ácido úrico, lo primero que se viene en mente es la gota. Que es una enfermedad, un tipo de artritis, una enfermedad articular que es sumamente dolorosa. Sobre todo el ataque de gota, que es la precipitación de cristales en las articulaciones y el paciente lo nota o lo identifica porque tiene un dolor agudo, se hincha, incluso se puede poner hasta rojito el lugar, entonces es muy incómodo, muy doloroso. Y es sobre todo más como en las extremidades, ¿no? Así es, aunque también a veces lo pueden presentar. Lo típico, pues es en el dedo gordito del pie, ¿no? Todo el mundo así recuerda la gota, hasta lo dibujan de broma. Pero también se puede presentar pero también se puede presentar, por ejemplo, en codos, o en las articulaciones de las manos y pies. Es una enfermedad, como les comentaba, más que nada genética. Quiere decir que cuando alguien presenta gota, no significa que sea una persona que no se cuida y que come de todo o que toma muchísimo, porque también está muy relacionado el ácido úrico con el alcohol, sino más bien que tiene alguna alteración enzimática, genética, familiar. Y entonces el tratamiento no basta con que sea solamente en alimentación, sino que sí tenemos que dar tratamiento médico. Es importante que la población lo sepa porque de repente hasta hay un estigma, ¿no? De decir, tiene gota,
come muy mal. O pues no, en realidad es que tiene esa predisposición. Sí, me he topado con personas que dicen, bueno, pero casi ni como carne, ¿no? O no tomo alcohol, caldos casi no, o sea que sí cuidan en general su alimentación y como dices, o sea, traen un ácido úrico elevado. Sí, y muchas veces también otra cosa que hay que entender es que no solamente las proteínas ocasionan elevación de ácido úrico, es decir, no solamente la carne o el alcohol son los malos de la película. De hecho, ahorita que hablemos de alimentos que se tienen que evitar, se van a dar cuenta que hasta algunas verduras o leguminosas se deben de evitar porque la vía de las purinas se activa por diferentes alimentos. Entonces, incluso no se vale decirle al paciente que deje de comer toda la proteína, porque el cuerpo dice, no me das, pues yo produzco más. Porque acuérdense que el ácido úrico se produce incluso que sin que nosotros comamos, no se activa solamente por la alimentación. Sí, igual que el colesterol, ¿no? Como la vez pasada que platicamos, una parte lo produces y otra parte viene de los alimentos. Así es, entonces si el cuerpo se da cuenta que no le estamos dando lo suficiente, pues el cuerpo va a producir más. Entonces por eso es que cuando los nutriólogos escuchan de no dejar, no eliminar totalmente de la dieta las proteínas, es por esta razón, porque entonces el cuerpo dice, no me das, pues yo produzco más, y al contrario, se les viene una crisis, ¿no? Entonces, bueno, esa es la enfermedad como la más común, pero también se puede presentar la litiasis renal, que son las enfermedades de piedritas en los riñones, también sumamente dolorosas y también que puede llevar a varias complicaciones. Ahí es donde empezamos a estudiar al paciente para ver cuánto ácido úrico está eliminando por la orina, y se hacen estudios pues tal cual en orina de 24 horas y lo normal es como de 300 a 600 de ácido úrico. Esos ya son pues estudios más especializados que hacemos los endocrinólogos cuando nos envía usualmente el urólogo un paciente que tiene piedras en los riñones. Las principales no son por ácido úrico, es como raro, pero sí se puede llegar a presentar, entonces se tiene que estudiar. ¿Cuáles son las principales? Digo, hablando también aquí, sí. Las de oxalato de calcio son las más comunes, pero cuando no son por oxalatos de calcio, sí se tiene que ver que no sea, por ejemplo, por ácido úrico. Yo ahorita tengo un paciente nada más con piedritas por ácido úrico. También llega a tener un patrón genético, pues es como más raro. Casi todos van a salir con oxalato. Y casi todas son en riñón porque también hay en vesícula. Entonces, no, las que realmente afectan y por ácido úrico sí son las de riñón. O sea, en vesícula como tal, que nosotros digamos tiene ácido úrico elevado, va a tener una colelitiasis o un problema en vesícula, no está como tan relacionado. Por otras causas, sí. Y bueno, estas son las dos enfermedades más comunes, pero sorpresivamente y en años recientes se ha visto que el ácido úrico se relaciona con muchas otras enfermedades. Por ejemplo, el famoso síndrome metabólico. O sea, hay un estudio interesante en Corea en donde se identificó que los pacientes con ácido úrico elevado tienen más riesgo de presentar la enfermedad hepática no alcohólica. Esto es el hígado graso, que se da por las personas que no toman mucho alcohol. Entonces ya se empieza a ver que tener el ácido úrico elevado también nos puede hablar de un problema metabólico en donde puede fallar hígado, en donde puede haber también más riesgo de enfermedad cardiovascular, es decir, participa también en la aterosclerosis. Por diferentes vías, la principal es la de la xantina oxidasa. Quizá no valga tanto la pena entrar en términos aquí en la radio, pero está sumamente relacionado con el ácido úrico. Entonces antes era como, pues trae el ácido úrico elevado, pero no trae manifestaciones articulares, no tiene piedritas, no hay problema. No, o sea, ahora nos damos cuenta que es algo que debemos de tratar y que es como un foco rojo, ¿no? Hay que prestar mucha más atención. Y he visto, Valeria, también que en los niños, ya así es. Los niños ácido úrico y en muchas ocasiones, como dices, no traen ninguna sintomatología y el ácido úrico está elevado. De hecho, en los niños no debe pasar de 4 el ácido úrico en sangre, ahorita que lo comentabas. Entonces es un componente más del síndrome metabólico, que es una serie de enfermedades que nos están avisando que hay un riesgo cardiovascular y que ese paciente puede fallecer antes, ¿no? Sea niño o sea adulto. Entonces ahora sí vemos que el ácido úrico elevado pues nos está avisando o nos está complicando una situación cardiometabólica.
Así es, como dices, el ácido úrico no tiene por qué estar elevado y si está, pues hay que buscar la causa. Entonces sí, las enfermedades más comunes pueden ser la gota, que ya lo decías, es la más común, pero también las piedritas, la litiasis renal. Sin embargo, bueno, en este componente como del síndrome metabólico, pues hay que ahondar más, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Y en este caso, ¿qué se hace, por ejemplo? Pues sí se tienen que dar recomendaciones de alimentación, obviamente, y en algunos pacientes el tratamiento es importante. Por ejemplo, nosotros que tratamos diabetes, los endocrinólogos, no debemos olvidarnos del ácido úrico y tenemos que mantener un nivel de ácido úrico bajo, porque si no, si le tratamos todo lo demás al paciente, pero el ácido úrico no, aunque les repito, el paciente no presenta como tal la enfermedad de la gota o litiasis renal, sí se ha visto que es un riesgo cardiovascular ese ácido úrico elevado, tenemos que bajarlo. O sea, ¿son más propensos a infartos, por ejemplo? Sí, porque participa en la aterosclerosis y antes pues no se consideraba así, o sea, es algo reciente. Sí, exactamente, es algo más reciente, entonces ya se empiezan a ver todas las ventajas que hay de manejar este ácido úrico bajo. Así es. Y otra cosa que nos decías es que cuando aparece un valor alto puede ser incluso también porque el riñón está fallando, ¿no? Sí, como les comentaba, como es la manera en la que se excreta, si está elevado, entonces decimos algo está pasando con el riñón. Siempre se había considerado así, que había falla de riñón y entonces se elevaba el ácido úrico. Pero también en años recientes se ha visto que el ácido úrico elevado puede ser una causa de falla renal. Entonces ahora también es al contrario. Al revés. Eso también es algo. Sí, porque a lo mejor está alto el ácido úrico, pero principalmente está bien la función renal. Todavía está bien la función renal y también es un riesgo para falla renal en un futuro. Entonces, eso también si no se controla. Exacto, eso también es un conocimiento algo nuevo porque siempre fue al revés, ¿no? Pues, si el paciente tiene falla renal, se le va a elevar el ácido úrico, ya sabemos. Sí, pero también al revés nos damos cuenta que está sucediendo. Entonces es una fichita, el ácido úrico, como ustedes pueden ver. Y es muy importante, ¿eh? No tantas veces, como dices, se le presta atención a todo, a la glucosa, al colesterol, a los triglicéridos, pero no hay que dejar de lado esta sustancia tan importante. No tiene por qué estar elevada y si es así, pues hay que buscar las causas. Ya tenemos varias preguntas, Valeria, si quieres ahorita regresando, voy a ir leyendo una para acá. Dice, felicidades, tus consejos valiosísimos. Tengo ácido úrico 4.6, glucosa 90, solo amanezco con la boca seca, dice, tengo 60 años, muchas gracias, Ana María Ramos. Creo que pues sus niveles están normales y la boca está seca, hay que ver si hay alguna otra causa, pero de la glucosa y el ácido úrico está muy bien, felicidades. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a irnos a una pausa, pero ahorita regresando seguimos con sus preguntas. Muchas gracias a todos los que ya se están comunicando. En un momento continuamos con ustedes. Quédate aquí en línea. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. De la mañana con 33 minutos, estamos de regreso aquí en tu programa en línea y bueno, pues el día de hoy platicando con la doctora Valeria Taylor acerca del ácido úrico y cómo controlarlo en nuestra alimentación. Por aquí nos decían eso, que repitiéramos el preámbulo, que no lo había escuchado, y le mandamos saludos a Marta, que nos está sintonizando desde Houston. Muchas gracias, Marta. Y bueno, pues platicando entonces acerca de esto, ya decíamos, pues hay diferentes causas, ¿no?, por las que se puede elevar el ácido úrico, Valeria. Sí. Decías que también el ejercicio intenso, por ejemplo. Sí, también comentarlo, porque siempre se queda uno con la idea de que es la carne la mala del cuento. Y hay otras causas, decíamos ahorita, el ejercicio intenso puede ocasionar elevación de ácido úrico. Obviamente, en los pacientes que tienen predisposición es lo que nos interesa aquí. Porque entonces les puede venir todavía una elevación más intensa o más fuerte, y entonces el ejercicio intenso está comprobado que eleva el ácido úrico, o la inanición, es decir, ayunos prolongados también puede elevar el ácido úrico. La gente muy ocupada que de repente no come.
¿no? Ajá. Pasa mucho tiempo sin comer, también puede ocasionar esta elevación de ácido úrico vía endógena. Como decíamos, el ácido úrico se produce en nuestro cuerpo, no es necesario comer nada para que se produzca. Okay. Y bueno, también existen otras enfermedades, también ahorita te comentaba, algunas neoplasias, o la gente que está en tratamiento para su neoplasia, que le están dando quimios, cáncer, etcétera. ajá. Sí, antineoplásicos pueden ocasionar la elevación de este metabolito, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas cosas hay que saber, que no solamente es la alimentación. Así es. Bueno, pues qué interesante eso. Tenemos más preguntas. Dice, yo tengo 3.2 de ácido úrico, pero ya presento molestia en el dedo gordo del pie izquierdo, en los muslos, arriba de la rodilla, como si hubiera hecho mucho ejercicio, y dice, sí cuido lo que como. Pues hay que ver que sí sea por ácido úrico y no otra causa. Ajá. Entonces, si está relacionado, pues hay que dar tratamiento. Y sobre todo si en la familia hay enfermedad de gota. Claro. Pero hay que antes descartar que no sea otro tipo de artritis, porque pues... Podría ser entonces también otra. Sí, otra causa, totalmente. ¿no? Entonces no siempre que duelan las articulaciones tal cual es gota. Hay criterios pues para la enfermedad de la gota. Exacto, estar checando ahí. También aquí dice, muchas gracias por los invitados, por los consejos. Dice, la boca seca es un síntoma como una constante en personas a partir de los 60 y más. ¿Cómo podemos descubrir a qué se debe? Sobre todo, dices que manifiesta a veces depresión. Pues hagan exámenes metabólicos. O sea, ahorita, por ejemplo, la persona que nos escribía nos dio solamente 2 parámetros. Nos habló de su glucosa y su ácido úrico. Pero tú ya comentabas, Ruth, que los exámenes generales nos hablan de hígado, nos hablan de riñón, Claro. nos habla de su perfil de lípidos. Entonces, antes de decir que no tiene nada esa persona, que solamente le falta hidratarse, necesitamos hacer un examen completo y entonces valorar que no tenga de verdad algún problema metabólico. Ahorita lo único que nos dijo fue la glucosa y el ácido úrico, pero no podemos decirlo cómo está el hígado, cómo está el riñón, alguna otra cosa. Entonces siempre hay que hacer sus exámenes generales que abarca todo esto y los electrolitos también. Para conocer la causa, ¿no? Bien lo decías, o sea, si estamos investigando ácido úrico, entonces hay que ver el por qué. Ujú. Entonces, Así es. si es por el riñón, por el hígado, por las piedritas, porque sí es gota como tal. Ujú. Y entonces ya para en base a eso dar el tratamiento Así es. también. Muy bien, Valeria. Y bueno, pues hablando ya precisamente de tratamiento, entonces ahora sí, ¿qué sería lo recomendado en cuanto a alimentos? Por ejemplo, si ya detectaron ese ácido úrico, obviamente ustedes van a dar algún tratamiento farmacológico en este Sí. caso, pero debe de acompañarse de la alimentación. Siempre las recomendaciones, bueno, pues ahora sí que tú las sabes más que nadie, pero hay ciertos alimentos que sí debemos de eliminar de nuestro plan de alimentación. Claro. Tristemente son las vísceras, digo tristemente porque al mexicano pues nos gusta todo lo que es corazón, hígado, Las riñones, tripitas, las ¿no? tripas, Esos sí, tacos, el lengua. menudo entraría aquí también. Sí, sí entran, los consomés, ¿no? Eso es lo que tenemos que definitivamente eliminar. Ajá. Todos estos tipos de proteína que tiene alto contenido de grasa se necesita eliminar, no se puede Claro. comer ni siquiera moderadamente cuando ya se tiene un problema de ácido úrico. Entonces, una manera fácil de identificar pues es la carne con mucha grasa, que lo que nos encanta son las vísceras, entonces es una manera. Y las preparaciones, ¿no? Muy típicas aquí, estos consomés, como bien lo dices, Sí. la birria, la barbacoa de aquí, típica de Jalisco. Bueno, si ya hay un problema, yo les hablaba en la mañana, yo comí, pero bueno, pues no es algo que sea cotidianamente, pero si ya hay un problema detectado, entonces sí. Y es que hay mejor gente sería que sí lo eliminar. acostumbra, así Claro. muy, muy, muy frecuente, ¿no? Se empieza a dar uno cuenta, entonces esto se tiene que eliminar. Sí, es el menudo cada fin de semana, cada domingo, y Ujú. bueno, pues es una gran cantidad de grasa, y sobre todo también en los caldos, ¿no? Sí. Ajá. Eso es lo que más se ha visto. Obviamente moderar el consumo de alcohol. También otro alimento, las anchoas, por ejemplo, también se deben de eliminar. Ajá. Entonces, pues creo que se dan un buen ejemplo de cuáles se deben de eliminar, ¿no? Ok. Luego vienen las que se deben de moderar, es decir, no es necesario que las eliminemos, pero no las pueden comer tan frecuentemente. Si entran algunos tipos de pescado, por ejemplo, el salmón. Ujú. Es Que un para ejemplo. unos los recomendamos y en este caso En este caso no. por
la cantidad de grasa, ¿no? Sí, o ahí vienen otros alimentos como la lenteja, por ejemplo. Ya les decía yo que no solamente la proteína es la mala, entonces la lenteja aquí se evita, o por ejemplo las espinacas o los champiñones son alimentos que también tenemos que moderar. Aquí no se trata de evitar, pero sí moderar. Claro, o sea, a lo mejor dices, bueno, me hice una ensalada y le puse unas hojitas de espinaca, pero no una crema de espinacas, ¿no? Que lleva una gran concentración. O no comerla a diario. Si esa es la hoja verde que usan como base en sus ensaladas, pues pueden utilizar otra. Pero sí necesitan saber que esta les puede afectar si la consumen diariamente. Claro. También los espárragos, por ejemplo, hay gente que le gustan mucho y cada vez los tenemos más en el país. Pues los espárragos también hay que moderarlos, ¿no? Entonces, si se fijan, estos son carbohidratos al final y afectan el ácido úrico. Entonces dice uno, ok, entonces no solamente las carnes son las malas, no no se trata de que sean malas, pero en este caso hay que moderarlas. Porque bien decías que sí las pueden comer, ¿no? Pero cortes muy magros, es decir, que no tengan tanta grasa y que no sean en forma de algún caldito, o sea, por ejemplo, que la carne en su jugo, el caldo de pollo, los consomés, la birria, ya decíamos, eso sí, definitivamente para alguien que ya tiene este diagnóstico, pues no sería para nada recomendable. Así es, porque no solamente es la proteína lo que afecta el ácido úrico, sino las comidas copiosas. Es decir, a veces el paciente tuvo una fiesta o fue Navidad y comieron de todo, ¿no? Incluyendo carbohidratos, incluyendo ensalada, se tomaron unas copas y aparte sí también comieron algo de proteína y entonces se les viene la gota, porque no es solamente el problema la proteína. Entonces también las comidas así abundantes puede desatarnos un problema. Entonces, como que lo detona, ¿no? Ya estaba el problema, pues, nada más como dices tú, es como la gota que derramó el vaso. Sí. Y hablando de la gota, digo, nos vuelven a preguntar aquí, entonces, ¿cómo se manifiesta la gota? O sea, ¿cuáles son así como que los principales síntomas? Miren, el que lo ha tenido no se les olvida porque es un dolor agudo. Entonces, está edematizado, está de color rojo, está hinchado y puede ser en todas las articulaciones del cuerpo. Ya decíamos que las extremidades son como las más afectadas, principalmente las inferiores. Entonces, usualmente presentan dolor, puede ser en los dedos, puede ser la rodilla. Yo he tenido pacientes que les inician el codo, por eso también se los comentaba. Entonces, es lo característico, no es un dolor que empieza poco a poco y que dice uno, ay, me dolerá, no me dolerá. No, es agudo. Y es intenso. Es intenso, Entonces, eso es lo característico. Si alguien lo ha presentado, les digo, no se les olvida. Entonces, ¿y hay fármacos entonces que se dan, Valeria, para aliviar esta sintomatología? Sí, los medicamentos que se dan durante un ataque de gota es diferente a lo que se da para tal cual la hiperuricemia asintomática. Entonces, utilizamos algunos fármacos que disminuyen las molestias mientras están en el ataque y posteriormente les damos medicamentos como los inhibidores de la santina oxidasa, que ustedes conocen, el alopurinol, famoso alopurinol. Ahora ya tenemos otro medicamento japonés muy bueno que incluso ya vino a desplazar al alopurinol y que tiene muchas ventajas y entonces ya lo estamos utilizando también, el famoso Turacibe, y ya lo tenemos en México y también lo estamos usando. Todavía es mejor porque lo podemos usar incluso durante el ataque de gota y entonces empiezan a disminuir los niveles de ácido úrico y tiene muchas otras ventajas a nivel molecular. Entonces, esta ya es la primera opción, ya no es el alopurinol. Excelente. Entonces, estos son como los dos medicamentos que se tienen ahorita. ¿Se retiran los medicamentos o casi siempre, por ejemplo, alguien que ya presentó gota tiene que estar en constante tratamiento? Ya no se retiran algunos pacientes, porque como igual lo comentábamos en el colesterol LDL, como el problema de estos pacientes que presentan gota o así, no es tanta la elevación extrema, sino los problemas genéticos que tienen en este metabolismo. Entonces, el problema genético no se les va a quitar, no importa qué tan bien portado sea. Lo que sí podemos hacer es disminuir la dosis de los medicamentos, pero no, en algunos pacientes ya no se retira, ya se deja de por siempre. Y claro, cuidar la alimentación, ¿no? Sí. Está también para que no se vuelva a elevar con... Así es, o sea, sí tengo pacientes que hacen un cambio, extremo, porque uno se imagina problemas de gota en... pues no sé, a lo mejor se imaginan ustedes 40, 50 años, pero no, yo tengo muchos pacientes de 30, 40 años, es una enfermedad
que es más frecuente en el hombre. Entonces estos jóvenes llegan y a la hora que los estamos revisando tienen su ácido úrico elevado, pero a lo mejor no tan elevado, pero ya están presentando gota. Y hacen un cambio muy importante de vida y he tenido casos que bajan 20 kilos, hacen ejercicio, cambian su alimentación, pero de todas maneras los dejo con una dosis baja de medicamento para evitar una recaída a futuro. Claro. Porque el problema, les digo, no es tanto él, ni su alimentación, ni su estilo de vida, sino que ya traen una carga genética. Entonces, pues usualmente no se puede suspender, pero sí se dejan dosis bajas. Se ayuda para que se controle, ¿no? Sí. Muy bien, Valeria, nos vamos a ir a la siguiente pausa, oye, muy rápido, pero aprendiendo mucho el día de hoy aquí contigo sobre el ácido úrico. Si tienen preguntas, recuerden 3122-1190, 3647-1883 o mándanos un mensaje al 33-1019-0712. Nos vamos a la última pausa, pero regresamos. Si deseas concertar una cita con Ruth León, marca al 33 11 31 04 52. Es especialista en nutrición humana. 7 de la mañana con 48 minutos, estamos de regreso aquí en tu programa en línea. Gracias a todos por su participación. Aquí nos escribe Belén Navarro, dice: buen día a todo el equipo, saludos a la doctora Valeria, me encanta su forma de explicar los temas, por favor sigan invitándola. Claro que sí. Gracias. Dice: para mí es nueva la información de que el ácido úrico elevado es riesgo cardiovascular. Sí, pues para muchos, la verdad es que es una información más que nada reciente. Entonces es algo que incluso nosotros en medicina no lo vimos así. Claro. Y ahora se empieza a descubrir más sobre el ácido úrico. Y como elevado. decimos, tomarle más importancia a este valor, ¿no? Porque antes era como aislado de, trae el ácido úrico, nada más evite esto, y bueno, hay que ver el trasfondo de por qué está elevado. Sí, y como decíamos ahorita, es como un paquete, ¿no? Llega el paciente con todo alterado y el ácido úrico, y como lo que vemos hasta el final, y no, ahora hay que verlo también como una prioridad, tratarlo. Así es, y bueno, por aquí Rosy Peña nos manda también, dice, algunos estudios de su hijo, dice que el ácido úrico lo trae 7.5, glucosa 86, colesterol total 207, el HDL, que decimos que es el bueno, 37, el triglicéridos 166, tiene 35 años, hombre. No, pues sí trae muchas cosas alteradas, allí haría falta hacerle, por ejemplo, un examen de insulina. Que se hace con 8 horas de ayuno para ver que no traiga prediabetes, tal cual. Y ahorita de lo que se puede ver, trae el colesterol LDL elevado. Y el bueno bajo. Y el bueno bajo, y los triglicéridos también elevados. Ácido úrico 7.5 está como en el límite. Pues sí lo trae elevado. Les decíamos ahorita que lo óptimo es hasta 5, ¿no? 6 todavía se puede considerar normal, entonces 7.5 ya está elevado. Entonces si trae un síndrome metabólico ese paciente, se tiene que revisar. Y hacer cambios, ¿no? De estilo de vida ya, urgente, no nos pues es lo principal, ¿verdad? Las medicinas es como un apoyo, pero lo principal es su cambio en el estilo de vida. Así es. También aquí nos pregunta, dice, se me hinchó a mí la mitad del pie hacia abajo, me dijeron que tenía las células de la sangre inflamadas, que un tipo de celulitis, dice, ¿eso podría ser gota o es falta de circulación? No, así como celulitis ya se habla de una infección tal cual, de tejidos blandos, entonces eso suena diferente, no puede ser gota como tal. No se caracteriza así la gota, como les digo, es más bien en articulación donde se da el problema. Entonces esto suena más bien a una infección. La celulitis es una infección de tejidos blandos. Si le dijeron que es así, es diferente. Sí, porque decías que la gota se manifiesta con este dolor agudo, más intenso. Sí, no se les olvida, el que lo tuvo no se le olvida. Sí, ya sabe. Muy bien. Aquí Gustavo también nos pregunta, dice, ¿afecta lo dulce para el ácido úrico? Dijimos que, bueno, en general, carnes, vísceras, carnes grasosas, vísceras, caldos, consomés, moderar el consumo de algunos alimentos como verduras, tal cual, espinacas, espárragos, lentejas, champiñones, pero dice, afecta lo dulce para el ácido úrico. Pues ahorita comentábamos de la fructuosa, ¿no? Antes de, fuera del aire, todo lo que es fructuosa afecta esta vía del ácido úrico, entonces sí, qué buena, bueno, todas las preguntas son buenas, pero esta se me hace buena porque me recordó decirles que las bebidas endulzadas también pueden afectar, entonces aquí es muy importante el consumo de agua. Acuérdense que el agua es la más importante, entonces es la más, no solo la más importante, sino la más cara, porque no toda la población en México tiene esta posibilidad de consumir agua, es un lujo. El 90% de nuestra población de México es la que puede consumir agua, entonces los que tomamos agua, véanlo como un lujo.
Claro, no al porque revés. en otros países carísimo, ¿no? Te sale tomar agua. Sí, o en los países desarrollados al contrario, lo pueden hacer de la llave. Ese es cuando realmente se provee agua para toda la población. Pero en México no hay suficiente agua. Entonces, no, y la calidad del agua de la llave pues no es para... No. Entonces, véanlo así, pues consumir agua realmente es el lujo. Ajá. Entonces, háganlo, consuman su agua. Y también hay que moderar el consumo de sal en ácido úrico también, no más de 3 gramos por día. Okay. Básicamente lo que tú decías es cuidarnos de todo. Ya recalcamos cuáles son las cosas que debemos de simplemente eliminar, todo lo que es vísceras, decíamos que también anchoa, sardinas, esto es lo que no podemos consumir y luego viene lo que se debe de consumir de manera moderada, que ya lo habíamos comentado también. Entonces, como tal, lo dulce, obviamente el refresco, las bebidas endulzadas, sí, la fruta no. No, la fruta no. Es que recuerden que es parte del componente del síndrome metabólico. Entonces, alguien que tiene el ácido úrico elevado, evidentemente va a tener otros problemas. Ahorita ya les comentaba que ya tener ácido úrico elevado ya nos prende el foquito para ver que no tenga hígado graso ese paciente. O tiene el ácido úrico elevado, ahorita nos dieron un ejemplo con el hijo de esta persona que nos escribe, donde trae problema de lípidos, trae el ácido úrico elevado, trae posiblemente también la insulina la va a traer elevada. Entonces, no es solamente el problema del ácido úrico. Aislado. Exacto, no es aislado, o sea, es un problema metabólico integral, entonces hay que tratarlo de manera integral. No pueden decirle, no coma proteína, pero coma todos los dulces que quiera y todo el azúcar que quiera. Pues no, eso no existe. Exacto. ¿En qué mundo, no? O sea, nadie podemos consumir... Y de una sola cosa, ¿no? Y en exceso. O sea, como dices, hay que moderarlo. Sí. Entonces, frutas sí, claro, bajo cierta moderación, cuidando la cantidad. Verduras, nada más ya dijimos cuáles hay que moderar más el consumo. Sí, acuérdense que las espinacas, y decíamos que los espárragos. Y los champiñones. Y los champiñones. ¿Y los lácteos qué pasa, Valeria? Decíamos también, los lácteos sí los pueden consumir. También el huevo se puede consumir. Aunque ya sabemos también que no es saludable consumir huevo toda la semana. Decíamos que 2 veces por semana, el resto pueden comerse sus claras, pero eso no afecta al ácido úrico, es importante también comentarlo. La leche, pero obviamente en cantidades moderadas. Sí, deseamos reducir en grasa también es importante, ¿no? Pero eso no afecta al ácido úrico también. Y carnes no es para que las quitemos al 100%, simplemente elegir algún corte más magro. Sí, y ya decíamos que definitivamente no se debe suspender toda la carne, porque al contrario, si quitamos toda la proteína del plan de alimentación en un ataque de gota o en pacientes que tienen ácido úrico elevado, lo que va a suceder es que se va a elevar más. Entonces, nada más necesitamos aprender a moderarlo, pero no eliminarlo. También a lo mejor la pregunta sería, ¿qué sucede con los vegetarianos? Bueno, una dieta vegetariana bien llevada sí va a tener niveles de ácido úrico más bajo. Entonces no hay ningún problema en el paciente que ya es vegetariano, pero que no tenía un problema de ácido úrico antes. No es buena idea hacerse vegetariano cuando estamos en un ataque de gota o cuando se detecta el ácido úrico elevado. No de golpe. Para quien ya era vegetariano, bueno, pues no hay problema. No hay problema. Muy bien. Dice, el indicado sería entonces el endocrinólogo. Sí, así es. Bueno, para que viera. Y bueno, sí, nos preguntan también por tus datos, Valeria. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo estoy en la medicina privada. El teléfono de mi consultorio es el 1523-3426. Y tengo una página de internet que es de información de varios temas de endocrinología para el que quiera ponerse a leer de manera así como lo explicamos aquí en el programa, que se llama Kimody Taylor, como mi apellido, y Kimody todo con I latina. Ok, Kimody con Q, Taylor con Y. T-A-Y-Lor, Kimody Taylor, y es www.kimodytaylor.com. Y allí pueden ver varios temas de endocrinología, los más comunes. Y tu teléfono 1523-3426. Más o menos, ¿por qué rumbo estás, Valeria? Yo estoy por la colonia Ladrón de Guevara. Muy bien, pues para quien guste llamarle, bueno, excelente la doctora Valeria para ya tratar. Acuérdese que somos equipo, entonces si ya vieron que está algo elevado, no hay como que primero acudir a un profesional para que reciban el tratamiento adecuado. Sí, así es. Valeria, ¿qué otro mensaje les quisieras dar a nuestros radioescuchas sobre el ácido úrico, ya casi para despedirnos? Pues siempre les digo lo mismo, no hay manera de saber más que haciéndose sus exámenes. No lo vean como un gasto, sino como una inversión. Háganse sus exámenes generales una vez al año.
De verdad es muy importante hacer esa visita con el médico y llevarle sus exámenes generales. Ya decías tú, unos buenos exámenes generales que abarque todo, no nada más la glucosa y ver si tengo anemia, ¿no? Sino revisar a fondo el hígado, el riñón, para que no se saquen una sorpresa. A todos nos puede pasar algo. Y hacerlos de manera cotidiana, ya tenerlo como de cajón, ¿no? Hasta va a ser tu cumpleaños, ni modo que sea tu regalo ahí cada año, de estar revisando que esté bien y bueno, sobre todo que estén amplios. De repente, como dices, hacemos los básicos y muy superficialmente, entonces hay que ver a fondo. Si ya los hiciste a fondo y salió todo bien, bueno, entonces a lo mejor, no sé, tardas un poquito más. Se los hacen, pero no van con el médico a que se los revise, porque como tienen algunos rangos, ellos solo los revisan y a veces los rangos no están bien. Si no, no tendría chiste ser médico. Entonces yo les digo, no, vayan con el médico a que se los revise. No es lo mismo un médico que vea los exámenes a nada más nosotros sacárnoslos y decir, está en el rango. Muchas veces pasa que según esto está en el rango y está elevado. Y verlos en conjunto, porque ya vimos hoy el ácido úrico, si solamente lo tomas aislado, ¿no? Hay que ver, a ver, ¿por qué está elevado? Si en realidad es por esta causa genética o ya también hay problemas en el hígado o en el riñón. Entonces, o sea, como que ya tomar todo el conjunto, porque ya ahí también va a ser el éxito del tratamiento para regularlo. Exactamente. Así es. Pues no hay más que estarnos revisando, Valeria. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Entonces nos quedamos con estas recomendaciones. Ya si tienes el ácido úrico elevado, bueno, pues trata de bajarle, y aunque no lo tengas por prevención, pues hay que bajarle las vísceras. Yo sé que son deliciosas, para algunos, pues los consomés y todo esto. Y bueno, dice, la última pregunta dice, cuando dice consomé, ¿se refieren al caldo de pollo, al que ya no estar caliente parece como masita, o al consomé en polvo para poner las sopas? Muy buena pregunta, porque a lo mejor por aquí se nos confundió Ani Ramos. Más que nada, en general, todos los caldos, ¿no, Valeria? Sí, nos referíamos a los caldos, no en sí al consomé que se le agrega para condimentar, no. Nos referimos a los caldos. Claro, el caldo natural que suelta la carne, ese concentrado, incluso el de camarón que te dan cuando vas a los mariscos, la birria, el menudo, o sea, todos esos calditos. Y también, ¿por qué no? Si eliminas este polvo, pues también no te va a afectar, al contrario, te va a beneficiar. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Valeria. Gracias, ya nos vamos. Gracias a Karen Escamilla, que estuvo en producción, y a Juanito en los controles. Nos escuchamos el día de mañana, como siempre, con un tema. Vamos a estar revisando por ahí algunas etiquetas de alimentos con Aida, para que no se lo pierdan. Vamos a tener ese Nutri Momento. Que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.